¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la quinta sesión mensual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Soy la doctora Mónica Zavala Solares, secretaria de Relaciones 2023. Y les hemos preparado este mes una sesión extraordinaria con gran contenido académico y para ello nos ayudarán a llevarla a cabo. Les voy a presentar el primer ponente, es el doctor Miguel Ángel Valdovinos, conocidos por todos ustedes. El doctor realizó la especialidad de Medicina Interna, Gastroenterología y Endoscopía en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán por la UNAM. Realizó su Research Fellow en motilidad gastrointestinal en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Y actualmente es profesor titular de gastroenterología y director del Training Center de México, la WGO, del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También como ponente tenemos el día de hoy al doctor Ramón Carmona Sánchez. Él igualmente tiene la especialidad de Medicina Interna, Gastroenterología, también endoscopia y motilidad gastrointestinal, y es en Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y actualmente practica su medicina privada en San Luis Potosí. Y nos impartirá el tema alimentos fermentados, pre, pro, sin y posbióticos en gastroenterología. Además, como coordinador tenemos al doctor Eduardo Jaime Ruiz Ballesteros. Él, su formación de gastroenterología la realizó en el Hospital General de México, posteriormente entrenamiento o alta especialidad en endoscopia en el Hospital ABC en la Ciudad de México, y actualmente es presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Puebla y también socio activo de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, y también pues es una persona que activamente está participando con nosotros en actividades de la asociación. Muchas gracias a todos los que vamos a estar participando en la sesión del día de hoy. Y le cedo la palabra al doctor Miguel Ángel Valdovinos con el tema microbiota intestinal y enfermedades gastrointestinales y hepáticas. Muchas gracias y disfruten la sesión. Muchas gracias a Mónica Zavala por tu introducción. Quiero agradecer al doctor Kazuo Yamamoto y a su mesa directiva por la invitación para estar el día de hoy. Y vamos a presentar este tema de microbiota en enfermedades gastrointestinales y hepáticas. Como ustedes saben, este es un tema muy candente hoy en día y sabemos recientemente que el número de bacterias en el cuerpo humano se decía que era 10 veces más frecuente o más común que las células humanas. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que esto no es así y la relación entre bacterias y células humanas es de 1.3 actualmente, y esto se debe a que anteriormente no se habían tomado en cuenta los eritrocitos, las plaquetas y otras células humanas. De tal manera que la relación bacterias y células humanas hoy es de 1.3. Recordemos que la microbiota intestinal juega un papel muy importante en la fisiología del cuerpo humano. Participa, por supuesto, en la protección contra invasión de patógenos, en tener una respuesta inmune eficaz. De manera muy importante, contribuye a la nutrición con la síntesis de vitaminas y otros nutrientes. Es regulador del metabolismo energético y, por supuesto, participa en el neurodesarrollo, en la evolución del sistema nervioso central a lo largo de la vida. Sabemos hoy en día que diversos factores determinan la composición de la microbiota, sobre todo los genes, el medio ambiente, la composición de la dieta, el ejercicio y el estilo de vida, la ingesta de fármacos y, por supuesto, la edad y las comorbilidades o enfermedades asociadas. Cuando el equilibrio de la microbiota intestinal se altera,
estamos hablando de disbiosis y qué mejor que una fotografía para comparar un estado de simbiosis en donde los microorganismos intestinales conviven de manera apropiada con las células humanas, con las células del intestino. Y a la derecha ven ustedes una imagen de la disbiosis en donde existe un desorden en la composición de los microorganismos. Y no hay un consenso internacional para definir disbiosis y en este artículo se evalúa cuál es la definición más utilizada en la literatura científica y hoy sabemos que el 48% de los autores hablan de disbiosis cuando hay un desbalance patológico en la microbiota intestinal, es decir, un desequilibrio con alteraciones en la homeostasis de los microorganismos que habitan en el intestino. Otras definiciones son cambios simplemente en la composición microbiana con alteraciones generales o alteraciones específicas en diferentes filotipos de bacterias. La disbiosis tiene una gran importancia hoy en día porque se han asociado a enfermedades de la sociedad moderna como son la obesidad, las enfermedades metabólicas, las enfermedades psiquiátricas, enfermedades respiratorias, aterosclerosis, enfermedades infecciosas, enfermedades neurológicas y por supuesto lo que hoy nos ocupa, las enfermedades gastrointestinales y hepáticas. Y en esta diapositiva les presento cuál es la lista de enfermedades gastrointestinales y del hígado que se han asociado con disbiosis. Y todos sabemos que la infección por Clostridium o Clostridioides difficile es una de ellas, la enfermedad por reflujo, la enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer del aparato digestivo, el síndrome de intestino irritable, la enfermedad celíaca, la sobrepoblación bacteriana, la intolerancia o alergia alimentaria, la enfermedad diverticular del colon, la enterocolitis necrosante, el hígado graso, la esteatohepatitis, la cirrosis hepática, la encefalopatía y la peritonitis bacteriana espontánea, más lo que se acumule con el avance en esta investigación. Pero quiero resaltar que en muchos de estos trastornos existe una asociación entre disbiosis y el trastorno digestivo. Y en pocas entidades de estas que les he enlistado se ha establecido una asociación, una causalidad, es decir, en donde la disbiosis causa el padecimiento, y es el caso de la infección por Clostridioides difficile, de la sobrepoblación bacteriana, de la encefalopatía y la peritonitis bacteriana espontánea. Un concepto muy importante es acerca de la diversidad, es decir, hoy sabemos que los estados de salud se asocian con un mayor número de especies bacterianas, es decir, entre más diversa sea la población de microorganismos en el tubo digestivo, el organismo estará más sano, mientras que cuando existe una disminución de la diversidad de la población de bacterias, el organismo humano puede estar afectado por condiciones de enfermedad. Y rápidamente revisaré con ustedes cuáles son los hallazgos recientes sobre trastornos digestivos y disbiosis, y es el caso de la enfermedad por reflujo. Ustedes saben cuál es el espectro de esta enfermedad, desde esofagitis hasta el desarrollo del cáncer, y estudios seminales han demostrado que en el esófago se pueden encontrar dos tipos de microbioma, el tipo 1, que es el microbioma de los sujetos sanos, en donde predomina las especies aeróbicas, mientras que el tipo 2 se caracteriza por un mayor número de especies anaeróbicas. En el tipo 1 predominan los gram positivos y en el tipo 2 predominan los gram negativos. Y existen evidencias científicas que muestran que el microbioma tipo 1 sano, de los sanos, se asocia con mayor frecuencia a la presencia de Helicobacter pylori en el estómago, mientras que el microbioma tipo 2, con un predominio de gram negativos en el esófago, se asocia con negatividad del Helicobacter pylori, y la presencia de gram negativos en el esófago produce mayor cantidad de lipopolisacáridos que van a activar la respuesta inflamatoria celular, producir inflamación, disminución de la presión del esfínter esofágico, disminución de la capacitancia gástrica, esofagitis, esófago de Barrett y adenocarcinoma. En el síndrome de intestino irritable, que se caracteriza por los síntomas de dolor abdominal, alteración de las evacuaciones y distensión, en su fisiopatología existen múltiples factores, pero por supuesto que la microbiota intestinal juega un papel importante en los mecanismos que producen síndrome de intestino irritable,
y la evidencia proviene de 4 condiciones en donde se ha demostrado que los pacientes tienen sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, los pacientes pueden desarrollar intestino irritable después de una gastroenteritis infecciosa. Los pacientes con intestino irritable tienen una composición de la microbiota intestinal diferente de los sanos y por supuesto se ha demostrado que hay respuesta a probióticos, antibióticos e inclusive a trasplante de microbiota fecal en los pacientes con intestino irritable. Este es un ejemplo de cómo analizando la microbiota del intestino delgada se demuestra que la composición de bacterias del paciente con intestino irritable es diferente del sujeto sano. En el síndrome de intestino irritable se ha demostrado que después de una gastroenteritis por bacterias, por hongos, por parásitos o por virus, la microbiota de estos pacientes es diferente de aquellos pacientes que tienen síndrome de intestino irritable sin antecedente de gastroenteritis o en los sujetos sanos. Los pacientes con intestino irritable tienen una composición de bacterias diferente de los sujetos sanos y esta composición varía si el paciente tiene diarrea o estreñimiento. En este metaanálisis se muestra cómo los probióticos pueden mejorar el síndrome de intestino irritable y por supuesto antibióticos como la rifaximina también pueden mejorar a los pacientes con intestino irritable. En relación a la patogénesis de la enfermedad inflamatoria intestinal, múltiples factores contribuyen a su fisiopatología, pero uno de ellos es la microbiota intestinal y en estos pacientes se ha observado que hay una menor diversidad de bacterias comparado con los sujetos controles y por supuesto hay un predominio de bacterias proinflamatorias y una disminución de las bacterias que tienen un papel antiinflamatorio como es el caso de Faecalibacterium prausnitzii, de tal manera que sí hay alteraciones significativas de la microbiota en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y el caso más significativo es el de la infección por clostridioides difícil. Recordemos que en un individuo sano que es sometido al tratamiento con antibióticos, esto crea una disbiosis, hay adquisición de esporas de Clostridium difícil y se desarrolla la colitis pseudomembranosa y esto puede dar recurrencia de la infección que puede tratarse con antibióticos o con trasplante de microbiota fecal y en esta diapositiva se demuestra cómo aquellos casos de reinfección o de infección por C difícil recurrente, la disbiosis y la composición bacteriana es más alterada en aquellos que tienen recurrencia de la infección por Clostridioides difícil y cómo el trasplante de microbiota de un donador sano puede corregir la microbiota de un paciente infectado de manera recurrente. Otro aspecto interesante es el cáncer gastrointestinal y en esta diapositiva se demuestran cuáles son los filotipos bacterianos que se han asociado con diferentes cánceres, desde el cáncer en la boca, en el esófago, en el estómago, en el colon, en la vesícula, en el hígado, en el páncreas. Todos sabemos del papel del Helicobacter pylori en el cáncer gástrico, pero sabemos que en el colon, por ejemplo, el Fusobacterium nucleatum consistentemente se ha detectado en pacientes con cáncer. Es decir, parece ser que la disbiosis juega un papel significativo en la carcinogénesis y esto es por diferentes mecanismos. Produce esta disbiosis una reacción inflamatoria que altera las células y previene la apoptosis celular. En algunas ocasiones las bacterias producen genotoxinas que van a producir toxicidad a las células y en otras situaciones por alteraciones del metabolismo de sales biliares, de hormonas, etcétera, también se produce el cáncer. Y en la microbiota en pacientes con enfermedades hepáticas se ha observado consistentemente alteraciones o disbiosis en esteatosis, en la esteatohepatitis y en diversos tipos de cirrosis. Y en esta diapositiva se puede demostrar cómo las especies bacterianas que predominan o que están ausentes en la esteatosis es diferente de aquel paciente que tiene esteatohepatitis y también es diferente en aquellos pacientes que tienen cirrosis hepática. De manera muy interesante se ha observado que aquellos pacientes que tienen cirrosis hepática tienen una alteración significativa en la composición de la microbiota y el doctor Bayash ha realizado o ha desarrollado este índice de cirrosis disbiosis en donde
las especies bacterianas benéficas se comparan con las especies bacterianas patógenas, como las enterobacterias, y vean ustedes que cuando este índice es menor de 1, se asocia frecuentemente con cirrosis compensada, con cirrosis descompensada o inclusive con pacientes infectados, y este puede correlacionar con muerte por enfermedad hepática. De tal manera que la disbiosis en el paciente cirrótico tiene un papel fisiopatológico en la descompensación de la enfermedad y en el desarrollo de complicaciones. De tal manera que con esta plática le podemos concluir que la disbiosis está asociada frecuentemente a enfermedades de la sociedad moderna. La disbiosis es causa de enfermedades gastrointestinales específicas. El caso concreto es la infección por Clostridioides difficile, y en otras enfermedades aún está pendiente de mostrar causalidad, como es el caso del síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria, el cáncer o la enfermedad grasa del hígado. Y por supuesto, podemos manipular la disbiosis y corregirla mediante dieta, prebióticos y probióticos y trasplante de microbiota fecal y otras microbioma terapias que nos va a hablar el doctor Carmona más adelante. Y con esto concluyo y les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Mi agradecimiento a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, muy en especial al doctor Cazú, a su mesa directiva y a los coordinadores por la invitación para participar en esta sesión, y me asignaron revisar las alternativas de microbioma terapia no farmacológica, y es lo que vamos a revisar en los siguientes minutos. Comenzaremos con alimentos fermentados. Como sabemos, la fermentación de los alimentos se ha utilizado como un método de conservación, ya que la generación de metabolitos antimicrobianos, por ejemplo, los ácidos orgánicos, el etanol o las bacteriocinas, reducen el riesgo de contaminación por microorganismos patógenos. Y también se ha utilizado para mejorar las propiedades organolépticas de los alimentos, el sabor y la textura. Quizá un ejemplo cotidiano son las aceitunas, que son prácticamente incomibles en su condición natural, y la fermentación elimina los compuestos fenólicos amargos. Estos alimentos fermentados ocupan un lugar en la gastronomía de todas las culturas, y en los últimos años ha habido un aumento en su popularidad entre el público por el creciente interés en la salud digestiva. Se definen como alimentos o bebidas producidos a través del crecimiento microbiano controlado y la conversión de los componentes de los alimentos a través de acción enzimática. Básicamente hay dos métodos de fermentación: los alimentos salvajes o espontáneos, donde se aprovechan los elementos del propio alimento para generar la fermentación, y los dependientes de cultivo, donde lo que hay es se añade una alícuota del alimento fermentado al alimento base y se produce el proceso de fermentación. Hay evidencia de que hay diversos mecanismos de acción por los cuales pueden ser benéficos para la salud. Se sabe, por ejemplo, que aportan probióticos y metabolitos, convierten compuestos metabólicos a biológicamente activos, son fuente de probióticos y vitaminas, y pueden reducir toxinas y algunos antinutrientes como los FODMAPs. No pretendo que revisemos esta tabla, solamente quiero destacar su atención acerca de qué alimentos fermentables hablamos, y básicamente los más mencionados en la literatura son el kefir, el té kombucha, algunos fermentos de col de origen chino, el tempe, el natto, el miso, que son de origen japonés, el kimchi coreano y el pan de masa madre. Y como pueden observar, hay ya microorganismos identificados en el producto final, prácticamente en todos, aunque todavía falta información en algunos productos como el natto y el pan de masa madre. El problema con los alimentos fermentados es que es muy difícil realizar y replicar estudios por la variedad de los cultivos, los ingredientes y el producto final. Pero les pongo dos ejemplos extremos de la evidencia que hay hasta la fecha. Por ejemplo, se ha demostrado en algunos estudios que el kefir pudiera ser benéfico para mejorar la malabsorción de la lactosa y para favorecer la erradicación del Helicobacter pylori. Pero en el otro extremo no se han realizado estudios en humanos sobre el impacto de la kombucha, el tempe o el kimchi. Por el momento, la evidencia de los alimentos fermentados es muy limitada, de baja calidad, y se considera insuficiente para determinar el impacto que tienen en la salud digestiva. Pasamos a los prebióticos y la fibra, y los menciono juntos porque así los verán referidos en muchas revisiones de la literatura. Los prebióticos se definen como ingredientes fermentados selectivamente que dan como resultado cambios específicos en la composición y o en la actividad de la microbiota gastrointestinal, dando beneficios a la salud del huésped.
Los probióticos que actualmente se establecen o están claramente establecidos son carbohidratos, pero algunos como polifenoles, ácidos grasos poliinsaturados ya convertidos en ácidos grasos conjugados, podrían encajar perfectamente en la definición. ¿De qué prebióticos hablamos? Bueno, los más mencionados en la literatura están los fructooligosacáridos o FOS, los galactooligosacáridos o GOS, la inulina, la lactulosa, la polidextrosa, por mencionar algunos. La fibra se define, o la fibra dietaria se define como polímeros de hidrato de carbono de 10 o más unidades monoméricas no hidrolizadas por enzimas del intestino delgado humano. La fuente de estos polímeros puede ser muy diferente, pueden estar presentes naturalmente en algunos alimentos, pero también pueden ser obtenidos por reacciones físicas o enzimáticas en alimentos crudos o bien por síntesis química. La fibra se puede dividir de acuerdo a su solubilidad y fermentabilidad en diferentes niveles. No todas las fibras pueden ser clasificadas como prebióticos, pero muchos prebióticos sí pueden ser fibras, y el mejor ejemplo son las fibras solubles y muy fermentables, que son básicamente prebióticos, oligosacáridos, FOS y GOS. Quienes estén más interesados en el tema, les recomiendo esta revisión de expertos que se publicó en la Revista de Gastroenterología de México hace un par de años. Les presento algunas de las áreas de la medicina donde se ha demostrado con evidencia que hay beneficios del uso de prebióticos en la salud metabólica, en la salud ósea y de la piel, en el control de alergias, en la enfermedad inflamatoria intestinal, en el síndrome de intestino irritable, en la prevención de enterocolitis necrotizante en niños pretérmino, en diarrea de viajero, estreñimiento y algunos otros. Por su parte, la fibra dietaria tiene evidencia sólida con respecto a su utilidad en salud metabólica, en obesidad y en diabetes, salud cardiovascular, reducción de riesgo de cáncer de colon y recto, estreñimiento y síndrome de intestino irritable de adultos, pero la evidencia es más limitada o empírica en enfermedad inflamatoria intestinal, en encefalopatía hepática, en manejo de colostomía y en el intestino irritable de niños. El problema con los prebióticos y la fibra es que la investigación en este campo implica dificultades peculiares, fundamentalmente porque los mecanismos de acción no se han demostrado claramente en todos los aspectos, y los respondedores y los no respondedores varían mucho de un producto a otro. Por lo tanto, la investigación se está centrando en caracterizar estos aspectos. Los prebióticos tienen sin duda el potencial de mejorar la salud humana y reducir el riesgo de enfermedades mediadas por aberraciones de la microbiota, pero por el momento el uso de prebióticos debe ser considerado como parte de un enfoque amplio, como parte de una nutrición y de un estilo de vida saludables, y no deben ser vistos como productos aislados que sean utilizados en padecimientos específicos. Pasemos a los probióticos. Son sin duda los agentes más ampliamente utilizados para modular la microbiota intestinal. Se definen como microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, confieren efectos benéficos para la salud del huésped. Todos hemos sido testigos, y lo somos día a día, de la explosión en desempleo en los últimos años, fundamentalmente por su desarrollo como suplementos alimenticios, por la percepción de que son benéficos, porque son accesibles, fácil de administrar y tienen un supuesto bajo costo, cosa que es cuestionable ya en algunos estudios. Y, por supuesto, se consideran inocuos. Al igual que en los productos anteriores, hay evidencia de alta calidad sobre su eficacia en algunos escenarios clínicos, como pueden ver aquí. Evidencia de buena calidad sobre su potencial eficacia en muchos otros escenarios clínicos, y posiblemente lo más importante, evidencia de muy buena calidad sobre su ineficacia en diarrea de viajero, enfermedad de Crohn, enteropatía por antiinflamatorios, prevención de sepsis y pancreatitis aguda. Una de las críticas más fuertes a los probióticos surge de la Guía de Práctica Clínica de la Asociación Americana de Gastroenterología, publicada hace un par de años. El panel de expertos expresa en el documento final que hay muchos estudios, pero heterogéneos, por diferencias en la cepa, dosis, ruta de administración, incluso en la metodología utilizada. Reconocen que la mayoría de los estudios involucran un número relativamente pequeño de pacientes cuando se comparan con ensayos farmacológicos, y esto los pone en disparidad. Las conclusiones entonces extraídas de metaanálisis y revisiones sistemáticas pueden ser engañosas, sobre todo si se agrupan de manera inadecuada, y se reconoce que dentro de la misma especie diversas cepas pueden tener actividades y efectos biológicos muy diferentes. Esta misma guía de práctica clínica de todos los campos de aplicación de los probióticos los recomienda solamente en estos 3 escenarios clínicos: niños y adultos en tratamiento con antibióticos para prevención de infección por clostridioides, en el tratamiento de pouchitis y en la prevención de enterocolitis necrotizante en niños prematuros de bajo peso al nacer. Solamente estos probióticos, por encima de no usar o usar otros probióticos.
Todas las guías y consensos reconocen la utilidad potencial de los probióticos, pero también establecen que la eficacia depende de la cepa, de la dosis, del sistema inmunitario del huésped, de la patología subyacente y de la duración de la terapia. La guía de práctica clínica que les mencioné recomienda su uso solo en el contexto de ensayos clínicos para la mayoría de las enfermedades. Se reconoce que los probióticos son seguros, pero también se recomienda precaución en poblaciones inmunológicamente vulnerables. En lo que se desarrolla evidencia de mayor peso, creo que nuestra labor como especialistas, como educadores, tanto de pacientes como de otros médicos, es insistir cada vez más en el concepto de cepa específica para patología específica. Pasemos a los simbióticos. Los simbióticos son una mezcla que comprende microorganismos vivos y sustratos que, utilizados selectivamente por los microorganismos del huésped, confieren efectos benéficos en la salud del propio huésped. Los simbióticos pueden ser complementarios o sinérgicos. Complementarios es dar los componentes en forma individual esperando que funcionen y den beneficio para la salud. Pero en opinión de muchos expertos, los verdaderos simbióticos son los sinérgicos, donde el sustrato está diseñado para ser utilizado selectivamente por microorganismos administrados y potencian el efecto benéfico para la salud del huésped. Solamente para que tengamos una idea de la disparidad en la investigación entre probióticos y simbióticos, les menciono que el término simbiótico se acuñó en el año de 1995 y hasta la fecha se han publicado en PubMed más de 300 ensayos clínicos controlados, lo que sin duda es un número mucho menor que lo investigado en relación a probióticos. El consenso de la ISAP establece que hay evidencia de buena calidad en todos estos escenarios clínicos: prevención de infecciones, tratamiento de esteatohepatitis alcohólica, control de la leucemia y la diabetes, dislipidemia, intestino irritable, erradicación de Helicobacter pylori, con ensayos clínicos controlados, ciegos y aleatorizados que han demostrado efecto benéfico para la salud utilizando productos combinados. Pero destaco la atención respecto al término que emplea la ISAP, habla de productos combinados. ¿Por qué es esto? Bueno, básicamente porque idealmente, como les comentaba, el beneficio de un simbiótico debe ser superaditivo, es decir, yo debo de administrar sustrato y probiótico y el efecto benéfico hacia la salud debe de ser potenciado. Y los estudios enumerados no han probado este punto. Por eso la ISAP no utiliza el término simbiótico, sino producto combinado en su publicación. No existen hasta la fecha estudios frente a frente que comparen el efecto de los elementos individuales en comparación con la combinación y por lo tanto, por el momento, la evidencia se considera insuficiente, aunque también se reconoce que el campo de investigación es sumamente amplio. Y finalmente, los posbióticos. Aquí los grupos de consenso se han tenido que poner a trabajar porque los posbióticos han sido mencionados en la literatura con múltiples nombres. Los van a encontrar como paraprobióticos, parasiprobióticos, probióticos no viables o inactivados, probióticos fantasma, metabióticos y lisados bacterianos. Se definen como la preparación de microorganismos inanimados y o sus componentes que confieren un efecto benéfico para la salud del huésped. Los posbióticos efectivos deben contener células microbianas o componentes celulares inactivados con o sin metabolitos. Y el atractivo de los posbióticos es que como no contienen microorganismos vivos, se minimizan los riesgos asociados a su ingesta en sujetos vulnerables. De la misma manera, la ISAP en su consenso muestra las áreas de la salud donde hay ensayos clínicos controlados, ciegos y aleatorizados que han mostrado un beneficio para la salud utilizando posbióticos, como pueden ver, erradicación del Helicobacter pylori, intestino irritable, diarrea crónica, ictericia, enfermedades pulmonares, prevención de colonización en vías aéreas, pero también en áreas tan difíciles de evaluar como, por ejemplo, la respuesta al estrés en estudiantes de medicina o la respuesta en reacciones de autodefensa en soldados en entrenamiento. Se han demostrado sin duda efectos inmunomoduladores, antitumorales, antimicrobianos y de preservación de la barrera intestinal. Uno de los atractivos de los posbióticos es que pueden ser disponibles en su forma pura, se facilita su producción, su almacenamiento y su distribución, por lo que a nivel industrial son mucho más sencillos de producir que los probióticos. Sin embargo, su contribución a la salud en la mayoría de los casos no se ha establecido con claridad. Al igual que con otros elementos similares, la evidencia se considera por el momento insuficiente, pero el campo de investigación es sumamente amplio. Con todo esto podemos concluir que la microbiomaterapia no farmacológica es una realidad en constante evolución. Hemos sido testigos a lo largo de los años
de esto. La investigación en este campo implica dificultades muy peculiares, sobre todo por la enorme variabilidad de los compuestos y la muy diversa respuesta del huésped. Por el momento, la evidencia es insuficiente para muchas de estas medidas, pero se encuentra en desarrollo. En mi opinión, deben ser vistas como parte de una estrategia integral de salud y no como productos aislados que ayuden a un problema específico o a una enfermedad. Y, sin duda, su potencial es sumamente amplio. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Valdovinos y doctor Carmona. Antes de pasar a la sesión de preguntas para nuestro auditorio, queremos presentarles los eventos que vienen de la Asociación Mexicana, la reunión norte, Ecos Internacionales en agosto, la reunión centro en septiembre y el curso internacional en asociación con la Escuela de Medicina de Harvard en Cancún, previo a la Semana Nacional de Gastroenterología. Vamos a el Día Mundial de la Salud Digestiva, como lo pueden ver, 29 de mayo, y la próxima reunión en Monterrey, el 1 y 3 de junio. Después, en agosto, los esperamos para ECOS. Todo este banner lo vamos a estar presentando al final también de la sesión para que tengan nuevamente los eventos, pero los compartimos de forma rápida antes de pasar a la sesión de preguntas. Bueno, empezando con la sesión de preguntas. Doctor Valdovinos, tenemos una del público. ¿Cuál es la diferencia entre disbiosis y sobrecrecimiento bacteriano? Si nos puede dar su opinión. Sí, bueno, disbiosis, como lo mencioné, es un desequilibrio en la composición de la microbiota intestinal que genera cambios en las funciones de la microbiota. El sobrecrecimiento bacteriano es una entidad específica que tiene diversas etiologías, tiene un cuadro clínico específico y que se caracteriza por un incremento en el número de bacterias en el intestino delgado, que hoy en día se define como más de 10 a la 3 bacterias por mililitro de contenido intestinal. Entonces, disbiosis es un mecanismo fisiopatológico para explicar algunos de los papeles que juega la microbiota en diversos trastornos digestivos. Sobrecrecimiento bacteriano se refiere sobre todo a esta condición en el intestino delgado, en donde existe un exceso de bacterias que tienen una etiología específica, manifestaciones clínicas y, por supuesto, un tratamiento específico. O sea, podríamos decir que el sobrecrecimiento bacteriano es una disbiosis también. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Valdovinos. Para el doctor Carmona, ¿nos podrá comentar si hay evidencia para alimentos fermentados en la cultura gastronómica mexicana y si sugiere el consumo de forma habitual? Bueno, una de las revisiones que chequé para esta sesión sí fue elaborada por un grupo de investigadores de Puebla, pero no se habla específicamente de ningún alimento de origen mexicano. En la cultura gastronómica de nuestro país hay un montón de fermentados. El problema es que para que los alimentos fermentados sean considerados como tales deben de demostrar un efecto benéfico para la salud, y creo que es donde fallan no solamente los alimentos mexicanos, sino muchos de los que mencioné. Creo que ese aspecto, el del trasladar el efecto benéfico, es lo que falta. Alimentos fermentados tenemos un montón. El problema es realmente demostrar que eso conlleve un beneficio para la salud. Desconozco si hay alguno en especial, pero en lo que revisé no hay nada sobre alimentos mexicanos. Excelente. Muchas gracias, doctor. Para el doctor Valdovinos, tomando en cuenta únicamente síndrome de intestino irritable y cirrosis hepática, nos preguntan, ¿qué es mejor, probióticos tipo complemento alimenticio versus productos farmacéuticos como cápsulas, comprimidos? Y en las mismas enfermedades, ¿qué recomienda usted en cuanto al tipo y dosificación de los probióticos? Bueno, es una pregunta interesante. En el síndrome de intestino irritable, si analizamos las guías
de práctica clínica internacionales publicadas, veremos que las guías americanas del American College y de la Asociación Americana de Gastroenterología no recomiendan el uso de probióticos para síndrome de intestino irritable, mientras que las guías canadienses, británicas e inclusive el consenso mexicano sí se recomienda el uso de probióticos en intestino irritable por un tiempo determinado que puede ser de 4 a 8 semanas, y si hay un efecto benéfico para el paciente se puede continuar con su tratamiento. El problema es que no hay probióticos específicos que se recomienden en estas guías. En los metaanálisis prácticamente destacan las bifidobacterias, sobre todo Bifidobacterium infantis 35624 y Saccharomyces cerevisiae, como las dos cepas de probióticos que tienen los mejores ensayos clínicos diseñados y que tienen, por supuesto, la mejor evidencia científica. Mi recomendación es utilizar estos dos probióticos que tienen la mejor evidencia científica en pacientes con síndrome de intestino irritable por un curso de 4 semanas. Si hay un efecto benéfico, continuarlos. Si no existe el efecto benéfico, no perder tiempo, no hacerle gastar dinero al paciente y no insistir en que los probióticos pueden beneficiar o ser benéficos para el paciente con intestino irritable. En cirrosis hepática hay que puntualizar que hay estudios prácticamente solo en encefalopatía hepática. Y ahí hay estudios que han demostrado que el uso combinado de rifaximina con probióticos o el uso de probióticos solos puede mejorar la encefalopatía subclínica y puede disminuir los episodios de encefalopatía manifiesta. Pero volvemos a lo mismo, no hay cepas de probióticos que tengan ensayos clínicos aleatorios con un buen número de muestra y con desenlaces determinados que nos permitan recomendar sistemáticamente probióticos en cirrosis hepática. Entonces, la conclusión es parte de lo que decía el doctor Carmona. Este es un campo prometedor, pero hay que utilizarlos de una manera juiciosa, basado en la evidencia científica, y recordar que los probióticos es un gran negocio y que no todo lo que brilla es oro, es decir, no todos los probióticos son lo mismo y no deben de ser utilizados de manera indiscriminada. Muchas gracias, doctor Valdovinos. Para el doctor Carmona, y creo que presentó algunas de estas evidencias en las tablas, nos preguntan, ¿hay evidencia o investigación sobre los búlgaros? Híjole, que yo haya revisado y conozca, directamente no. Hay información mucha en área de nutriología sobre los yogures. Y creo que México es un país que consume mucho yogur. El problema es que también hay que recordar que hay una norma oficial mexicana para lo que se puede llamar yogur y hay diferencias con lo que es una leche fermentada. Que yo sepa, no hay investigación y es una cosa que se consume mucho en los hogares mexicanos. No, al respecto de los búlgaros, no, aun cuando se consume, creo que a nivel de hogar, con relativa frecuencia. Perfecto, muchas gracias, doctor Carmona. Doctor Valdovinos, si existe alguna contraindicación del uso de probióticos en SIBO, en sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, recordar que SIBO es, como su nombre lo indica, un mayor número de bacterias en el intestino. Y el tratamiento es con antibióticos. Es decir, hay que dar antibióticos que tengan un espectro dirigido hacia los gérmenes que proliferan en el intestino delgado. Por supuesto, utilizamos rifaximina, metronidazol, utilizamos tetraciclinas, utilizamos cotrimoxazol, etcétera. Pero el tratamiento en realidad es con antibióticos. Existe un metaanálisis que analiza diversos probióticos para el manejo del SIBO y los resultados no son satisfactorios, precisamente por las mismas condiciones que existen en otras entidades, dado que se utilizan diversas cepas de probióticos,
los criterios de inclusión de los pacientes son muy diferentes, el tamaño de la muestra no tiene una potencia estadística, los desenlaces son diferentes. De tal forma que hoy en día no se recomienda el uso de probióticos para el SIBO. El paciente que tiene SIBO debe ser tratado con antibióticos hoy en día en el 2023. Muchas gracias, doctor Valdovinos. Doctor Carmona, nos preguntan, ¿qué papel tiene el yogurt y derivados en la salud digestiva? ¿Qué se sabe sobre el uso del Lactobacillus casei en la salud digestiva? Y si los prebióticos se ingieren en los alimentos o en los suplementos, si nos pudiera aclarar. Bueno, el Lactobacillus casei es uno de los microorganismos que tienen evidencia fuerte. El problema que tenemos con las presentaciones comerciales es que, como sucede en muchos casos, no tenemos claro que lleguen en la concentración adecuada. Son productos comerciales que requieren una cadena de frío estable y que con frecuencia pues vemos a las vendedoras en la calle de estos productos. No tenemos garantía de que esa cadena de frío se mantenga, y si bien hay evidencia de beneficios para la salud, la verdad es que ya llevado a la práctica en el producto comercialmente hablando y llevado a la mesa, pues no siempre tenemos la garantía de que ese producto haya conservado las características de viabilidad que se requieren para demostrar sus efectos. En cuanto a los yogures, comentaban, ¿verdad? Los yogures me parece que por el momento deben ser vistos más como una fuente adecuada o fuerte de calcio. Sin duda hay algunos de muy buena calidad que contienen probióticos. Hay una norma oficial mexicana para lo que debe ser considerado yogur. No todos lo que vemos en los refrigeradores de los supermercados, aunque se digan yogures, lo son. Y respecto a los productos que se venden con frecuencia, hay que recordar que muchos de los probióticos se registran como suplementos alimenticios, no como medicamentos. Y en ocasiones tenemos la confusión nosotros como médicos de que les queremos dar una característica terapéutica a la par de medicamentos. No olvidar que la mayor parte de ellos son suplementos alimenticios, no fueron desarrollados ni con el diseño de investigación ni con lo estricto que se requiere para un medicamento, y por lo tanto no pueden ser vistos como tal. Por eso yo comentaba en una de las diapositivas que me parece que por el momento lo que tenemos que hacer es integrar estos elementos como parte de una alimentación sana y como parte de medidas de salud digestiva, pero no vistos como productos que en forma única vayan hacia una enfermedad específica, ni en su tratamiento ni en su prevención. Seguramente esto evolucionará, habrá evidencia cada vez más contundente, pero hasta que no se regulen muchos aspectos, creo que tenemos que verlos como parte de una alimentación sana, pero no como productos que en forma única sirvan para tratamiento o prevención. Muchísimas gracias, doctor. Vamos con la última pregunta. Doctor Valdovinos, ¿sí se podrían recomendar, por ejemplo, 1, 2, 3 botes de Yakult o cápsulas de Sinuberase enterogermina en forma de prueba, observación o prueba, tratamiento para los pacientes? Por supuesto que no. Volvemos a lo mismo. Recordar que estos instrumentos que nos permiten manipular la microbiota intestinal deben de ser usados la cepa específica en la indicación específica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú mencionas enterogermina. Enterogermina es probablemente uno de los probióticos más vendidos en nuestro país y a nivel de Latinoamérica. Contiene Bacillus clausii, y la evidencia científica de Bacillus clausii indica que es útil para el tratamiento de la diarrea infecciosa en niños y puede ser utilizado en la prevención de la diarrea asociada a antibióticos. Solamente no existe ninguna otra evidencia científica importante para el uso de Bacillus clausii o de enterogermina. Entonces, ese es un ejemplo típico de cómo utilizar este probiótico en una indicación específica. Entonces, no podemos utilizar este probiótico para intestino irritable, para enfermedad inflamatoria, para diverticulitis, para enfermedad celíaca. No se puede utilizar de esta
de esta manera. Entonces, siempre hay que revisar las guías de práctica clínica para utilizar el probiótico específico en la indicación específica solamente. Y como ya lo mostró el doctor Carmona excelentemente, en gastroenterología hay muy pocas indicaciones en donde los probióticos han demostrado ser de utilidad con cepas específicas. Ya lo mencionó él, diarrea aguda, prevención de la diarrea por antibióticos, prevención de clostridioides, recurrencia de clostridioides difícil, lo cual está en discusión, y la pauchitis y la enterocolitis necrosante. Esos son los padecimientos digestivos que sí tienen suficiente evidencia para recomendar el uso de probióticos. En todos los demás, la evidencia es débil y se deben de utilizar con cautela. Muchísimas gracias, doctor Valdovinos, doctor Carmona, por contestar todas las preguntas del auditorio. Quedaron 2, 3 pendientes, pero por cuestión de tiempo vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Les quiero presentar, vamos a hacer la presentación del libro de Clínica Mexicana de Gastroenterología enfocada en microbiota, en patología gastrointestinal y hepática del doctor Kazuo y del doctor Miguel Ángel Valdovinos, y quiero presentarles al doctor Kazuo. Es médico gastroenterólogo, endoscopista, médico internista, tiene maestría y doctorado en ciencias, postdoctorado en investigación y entrenamiento clínico en enfermedad inflamatoria intestinal, es fundador y director de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, profesor del curso de alta especialidad de enfermedad inflamatoria de la UNAM y del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y presidente actual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Doctor Kazuo, le damos la bienvenida y le cedo la palabra. Muy buenas noches a todos. Les agradezco haberse conectado a nuestra quinta sesión mensual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Y bueno, como hemos visto en esta excelente sesión, 2 magníficas ponencias acerca de la microbiota intestinal en padecimientos gastrointestinales y hepáticos, así como los alimentos fermentados pre-, y posbióticos en gastroenterología, pues se ha dado un gran repaso en todo ello y esperemos que les haya sido de utilidad. Quiero agradecer al doctor Eduardo Ruiz por la coordinación y obviamente a nuestros ponentes, al doctor Miguel Ángel Valdovinos y al doctor Ramón Carmona por sus excelentes ponencias. Y bueno, voy a dar preámbulo para la presentación de la Clínica Mexicana de Gastroenterología, volumen 5, que está enfocada precisamente a microbiota y microbiomaterapia en gastroenterología. Como ustedes han visto en nuestras sesiones mensuales previas, pues se han presentado ya 4 clínicas. La primera fue de enfermedad inflamatoria intestinal, la segunda de avances en endoscopia terapéutica, la tercera en neurogastroenterología, la cuarta en hepatología. Y bueno, ahora tendremos la presentación de este libro, que bueno, invitaré al doctor Miguel Ángel Valdovinos Díaz para la presentación de dicho libro. Y es importante recordarles a nuestros socios y a la audiencia en general que todas las clínicas las vamos a tener disponibles en la página de la Asociación Mexicana de Gastroenterología a partir del mes de octubre, y esto es porque algunas clínicas son patrocinadas por algunos laboratorios quienes, bueno, se les está dando el tiempo para que ellos tengan, puedan distribuirlos primero con los médicos más allegados, y ya después para todo el mundo estará abierto en octubre. Muchas gracias por su atención y cedo la palabra al doctor Valdovinos.
Buenas noches de nuevo. Quiero agradecer al doctor Jesús Kazuo Yamamoto Furusho por la oportunidad de coordinar y de editar esta número 5 de las clínicas de gastroenterología y felicitarlo por esta iniciativa que seguramente contribuirá a el acervo de conocimientos de los gastroenterólogos mexicanos y sobre todo al manejo y al tratamiento de nuestros pacientes. Y rápidamente quiero presentarles este volumen 5 titulado Microbiota y microbioma terapia en gastroenterología. Y bueno, para esta clínica hemos invitado a 32 profesores nacionales y han colaborado con nosotros 7 profesores internacionales de Argentina, de Uruguay, de Colombia y de otros países del continente americano. Esta clínica está dividido en diferentes partes. En la primera parte, en 6 capítulos, y nuestros expertos analizan fundamentalmente el papel de la microbiota intestinal en la salud. Se analiza cuál es la ecología de la microbiota humana, cuáles son las técnicas para el estudio de la microbiota, cuáles son las funciones de la microbiota intestinal, los factores que determinan el desarrollo de una microbiota sana en la infancia, qué papel juega la microbiota en el eje cerebro-intestino y el impacto de la dieta en la microbiota intestinal. Esta primera parte, como ustedes ven, analiza sobre todo lo que implica la microbiota intestinal en el desarrollo de una salud apropiada. Por otro lado, en la segunda parte, analizamos ya el concepto de disbiosis y cuál es la fisiopatología que juega la disbiosis en diversas enfermedades gastrointestinales y analizamos sobre todo la enfermedad por reflujo, la enfermedad celíaca, la enfermedad acidopéptica, el intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, la diarrea aguda y la diarrea asociada a antibióticos, la microbiota intestinal en enfermedades hepáticas, en el cáncer, en enfermedades del páncreas. En la tercera parte, y que esto ya se habló en esta sesión de esta noche, es cómo utilizar las dietas, los prebióticos, los probióticos, los simbióticos y los posbióticos en la modulación de la microbiota y en la mejoría de diferentes trastornos gastrointestinales, como es el helicobacter, el intestino irritable, el estreñimiento crónico, la enfermedad inflamatoria, la enterocolitis necrosante, la diarrea aguda, la diarrea asociada a antibióticos y las enfermedades hepáticas o la enfermedad grasa del hígado. Y finalmente, en una última parte, analizamos sobre cuál es el papel del trasplante en la microbiota fecal en el tratamiento de diversas condiciones, como son la infección por clostridoides difícil, el síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria, y de manera muy importante se habla acerca del futuro, al futuro del tratamiento con bacterias, con microorganismos y sobre todo con consorcios bacterianos, con posbióticos o con biomoléculas producidas o derivadas de bacterias, o bien por la ingeniería genética de los nuevos probióticos. De tal forma que con estos 29 capítulos creo que se cubren de manera muy completa los aspectos más importantes sobre la microbiota intestinal, su papel en la salud, su papel en la enfermedad y cómo utilizar las herramientas actuales para mejorar la microbiota intestinal y aliviar algunos de los trastornos gastrointestinales o prevenirlos. Y también se habla un poquito acerca de hacia dónde va la investigación sobre el tratamiento con bacterias, con virus y con otros productos de microorganismos de la microbiota intestinal. Espero los autores y todos estos colaboradores, nuestro objetivo es que se incremente su acervo de conocimientos en este campo de la medicina y por supuesto que se mejore la atención de sus pacientes. Muchísimas gracias y nuevamente felicitar a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por este esfuerzo para contribuir a la educación médica continua. Muchas gracias.
Bueno, gracias a todos por estar presentes en esta fantástica sesión. No sé cuál sea ahorita su sentir, pero el mío es que había preguntas fantásticas todavía que quedaron pendientes y yo creo que todos estaremos pendientes de poder descargar la clínica, ya nos dieron fecha, posteriormente en octubre, para poder tener esta revisión completa de temas de actualidad en microbioma y microbiomaterapia. Gracias a todos a los ponentes, a los coordinadores, al doctor Jesús Cazó por estar también presente en la presentación de la clínica. Y bueno, me despido no sin antes comentarles de nuestra sexta sesión mensual. Están compartiendo en este momento. Ya también es cirugía en gastroenterología y enfocaremos explícitamente hacia vesícula biliar. Entonces, tendremos el tema de colicistectomía segura hasta actualidades en el manejo de lesiones de vía biliar. Entonces, los esperamos, será el 21 de junio para que lo vayan agendando y pues los esperamos aquí en el mes de junio en nuestra sexta sección. Muchas gracias por estar presentes. Gracias nuevamente a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y por supuesto a todos nuestros patrocinadores que hacen posible esta sesión. Hasta luego. Descansen.